La hormesis no es un fenómeno de la medicina, es un fenómeno de la naturaleza, ¿vale? Y nos ha hecho evolucionar como especies. Realmente tiene que ver incluso hasta con la selección natural, con tu flexibilidad biológica para adaptarte. Siempre va a ser como quedarte con la mejor versión de tu capacidad biológica, por decirlo así. Ayuno intermitente, la restricción calórica, el ejercicio físico también. Y la hipoxia, pues, para mí, es uno de los estímulos horméticos más intensos a nivel celular. Sí hemos estado expuestos a oxígeno. La vida intrauterina es hipóxica. O sea, nosotros tenemos en las células un recuerdo hipóxico, lo que nos hace crecer, desarrollarnos y demás, es estar en una condición hipóxica dentro del útero de mamá. Por lo tanto, ya eso pues quiere decir que nosotros estamos mucho más adaptados a vivir en hipoxia que no a vivir en hiperoxia. Creo que la condición más fisiológica de exponerse a la hipoxia es el ejercicio, porque hay condiciones patológicas que unas se saben y otras no, que te pueden favorecer a que vives con algún cierto porcentaje de hipoxia. El control de la respiración y de todos estos tipos de técnicas respiratorias es espectacular para el sistema nervioso autónomo. Si tú quieres proteger aparato cardiovascular, si quieres rendir en un entrenamiento, si quieres tener un sistema nervioso equilibrado, es fundamental controlar la respiración. Fundamental. Va a hacer que me llegue más oxígeno, que tenga más activación mitocondrial, que me lleguen más nutrientes y demás. O sea, sí o sí es una garantía segura del rendimiento. No hay nada más parecido que a un deportista en sobreentrenamiento que un paciente patológico con una enfermedad. O sea, porque si tú te pasas en entrenamiento, te oxidas, te inflamas y demás. Mejora la dinámica mitocondrial, ¿vale? Si yo soy capaz de mejorar el metabolismo y dinámica mitocondrial, da igual por el órgano que preguntes, siempre me va a venir bien. Esto es Conexión Sapiens. Yo soy Pablo y aquí encontrarás charlas con referentes de la salud, el bienestar y el desarrollo personal. Historias con un toque evolutivo. Bienvenido. Bienvenidos a otro episodio, esta vez con Jaima González. Vamos a hablar de hipoxia, que suena así como, ¿qué me estás diciendo? Falta de oxígeno, pero veréis que es súper interesante. Gracias, Jaima, muy buena. Buenas tardes, no, gracias a ti para hacer un poco más visible este tema que, como bien dices, un poco a los propios médicos nos asusta. Y es que así nos lo han enseñado en todas las carreras y formaciones posibles. Así que pase un poco más de conocerse en el mundo deportivo, el mundo de las patologías, pues soy yo la que tengo que agradecer que lo un poco le des voz. Cuéntanos tu trayectoria y así te conocemos más antes de meternos en el tema. Vale. Bueno, yo me formé de médico y después hice la especialidad de cardiología en Cuba, específicamente en el centro de Cuba, Villa Clara. Y dentro, cuando terminé la especialidad, pues siempre tuve clara de que me gustaba más la prevención que la adrenalina del intervencionismo de una guardia, que al final no me escapé de ellas, pero bueno, siempre me enfoqué más en la parte preventiva y pues decidí formarme después en La Habana, en la capital, en rehabilitación cardíaca y bueno, pues inauguré el servicio de rehabilitación del hospital donde trabajaba en la provincia y ahí estuve hasta el 2019 que vine para España. Fue una etapa de mi vida, yo la recuerdo, para mí fue preciosa porque era un servicio que más que pacientes, éramos casi una familia y realmente fue una etapa bien bonita, pues era un poco protagonista de eso. Y bueno, ya en 2019 vine para acá, un poco resignada a que probablemente no iba a haber más paciente cardiovascular en mi vida porque sí, las homologaciones de médico van bien aquí, pero las especialidades no. Y bueno, pues la vida un poco me sorprendió cuando después hice el máster de medicina de precisión de la CESAP. Y bueno, pues aparecieron pacientes cardiovasculares porque querían igualmente segundas opiniones y demás. Y un día conocí, que voy a ser sincera, aunque trabajaba en la rehabilitación cardiovascular, no había oído, no había conocido
hablar o no había trabajado nunca con la hipoxia intermitente como herramienta que sirviera para un paciente cardíaco. Y comencé a investigar sobre ello. Se comenzó el servicio que cuando nosotros compramos ese simulador fue inicialmente a Alemania directamente, no a distribuidora aquí en España. Y bueno, pues me fui un poco obsesionando con eso. A día de hoy es una terapia que me encanta, ya no solo por lo que se hace, lo logra hacer, sino por los resultados y un poco la retroalimentación de los pacientes. Después me formé un poco mejor, evidentemente, en la sociedad de la ESCAR y la ISCB en Barcelona, con los doctores Iván Ibáñez y Jordi Ibáñez, que tienen media vida dedicados también a hipoxia, metabolismo y demás. Y bueno, llevamos alrededor de 2 años haciendo tratamiento con hipoxia en pacientes, o sea, en patologías. Porque sí es verdad que en el mundo, y quizás lo has oído mencionar más, en el mundo del deporte, pues se conoce bastante y se utiliza hace bastante tiempo. Pero en el mundo patológico, pues todavía está un poco carente. Ujú. Te tengo que preguntar, tú si quieres me contestas, pero me da curiosidad qué tal las condiciones para trabajar en Cuba, porque desde luego las noticias que nos están llegando últimamente entre los cortes de luz y demás, es como, wow. Bueno, realmente cuando mi familia decidió migrar de Cuba, no, o sea, no, hace muchos años Cuba no es un color de rosa, pero no estaba en la situación tan crítica como está hoy, ¿no? Sobre todo y no solo lo que se ve de los apagones y demás, sino en el servicio de hospitales y demás, no tiene nada que ver con lo que es ahora. Y realmente es difícil, pero te voy a decir algo, y es algo que me chocó cuando yo vine para acá, empecé a trabajar, la parte que estaba estudiando el máster y demás, en un servicio de urgencia del Hospital Universitario de Tenerife, y me chocó cómo dependían, no voy a decir un porcentaje, pero bastante elevado, de medios diagnósticos específicos. O sea, nosotros quizás por carencia o de la manera que nos enseñaron los profesores de más antiguos, utilizamos mucho, o sea, sospechar los factores de riesgo, el interrogatorio, la palpación, la ocultación. Y yo he tenido muchas experiencias, pues no sé, a lo mejor hasta pacientes que están puestos a llorar en consulta porque lo he ocultado y me dice que yo llevo un mes quejándome de tal cosa, sino que me han puesto un dedo encima, ¿no? Entonces, mientras más desarrollo hay, que no digo que no, que hay muchísimas o estudios para diagnosticar cosas, ¿no? Pero mientras más desarrollo hay, muchas veces vamos perdiendo en el camino la capacidad de imaginarse cosas, de sospecharlas. Y lo que tú no sospechas, por muchos medios que tengas, nunca lo vas a diagnosticar. Entonces, bueno, las carencias, como todo fenómeno hormético, pues también te lleva a evolucionar. Yo lo digo un poco en broma, se lo digo a Diana, médico que trabaja conmigo, le digo, mira, nosotros en Cuba hacíamos ayuno intermitente forzado, comíamos almidón resistente forzado, nos bañamos con agua fría a las universidades y demás, como aquí eran en zonas extremadamente frías, no sé si era porque estaba todo despejado o algo así, no había agua caliente, eran unos baños, no te puedes imaginar. Entonces, esas cosas yo creo que las agradezco hoy en día de cómo me han formado y que veo carente, súper carente en la generación. ¿Vale? Sí. Pero la situación que veo hoy en Noticias de Cuba no fue la que yo viví cuando me formé, por ejemplo, sin ser un país desarrollado ni nada, siempre hubo carencias, ¿no? Pero no es la de hoy. Respecto a lo que dices del diagnóstico, me recuerda a un médico con el que trabajé en la UBI y decía algo parecido. Dice, es que, bueno, por los residentes, es que no miráis, no veis, no oléis al paciente. Entonces es pedir analíticas, que está bien pedir las analíticas, pero hay que pedirlas ya sospechando algo, claro, como para confirmar tu sospecha Médico, claro. y no hacer una batería de pruebas a ver qué sale de ahí. Me ha recordado eso. Es verdad, ¿no? De cuanto más recursos, bueno, ahora vamos a hablar de la hormesis, pasa eso, ¿no? Que al final... Ando, te acomodas y bueno. Bueno, pues hablemos primero de la hormesis, qué es, qué significa. A mí me apasiona y cómo estresores, cómo cosas que en principio son dañinas, tan incómodas, nos pueden hacer mejorar. Y este ejemplo es clarísimo
que como en carencia al final agudizas el ingenio y bueno, pues a nivel or- orgánico, corporal, pues pasa algo parecido. Cuéntanos cosas de la hormesis. La hormesis no es un fenómeno de la medicina, es un fenómeno de la naturaleza, ¿vale? Y nos ha hecho evolucionar como especies. Realmente tiene que ver incluso hasta con la selección natural, con tu capacidad, tu flexibilidad biológica para adaptarte. Y en sentido general, pues son esos estímulos, sean físicos, químicos, estresores, todo lo que en pequeña dosis sea subletal, es asumible para el organismo de esos agentes, el que sea, te va a hacer a ti prepararte para cuando te enfrentes a esos mismos agentes en dosis superiores, pues ya tú tengas una capacidad adaptativa. Entonces, por lo tanto, siempre va a ser como quedarte con la mejor versión de tu capacidad biológica, por decirlo así. Y ejemplos horméticos hay muchísimos, ya no solo lo que hablamos un poco en broma, sino, pues, por ejemplo, desde lo que estamos acostumbrados de los fármacos, o sea, no hay o sea, la única diferencia que hay entre un fármaco de los que todos conocemos a que sea capaz de envenenarte es la dosis. Entonces, por eso es que un poco la dosis lo es todo en este sentido. La exposición o sea, a diferentes temperaturas, o al frío o al calor. El estrés también, o sea, el estrés bueno es favorecedor para evolucionar. Yo creo que las mejores ideas siempre han salido de periodos de aburrimiento y también de fenómenos estresores, porque si tú te, te acostumbras a vivir en una situación de confort, nunca vas un paso más allá. Por ejemplo, el ayuno intermitente, la restricción calórica, el ejercicio físico también. Y la hipoxia, pues para mí es uno de los estímulos horméticos más intensos a nivel celular. Hay dos ejemplos que yo les mencioné un poco para que vean que va más allá de lo que siempre se habla en medicina, lo mencioné en el Congreso. Y uno, por ejemplo, es, de la antigua Roma, el rey Mitídrates, que le decían que era el rey del veneno, porque tenía tanto temor a que lo envenenaran, porque, por ejemplo, su madre envenenó a su padre, el hermano lo envenenaron, etcétera. Y él decidió un poco que protegerse y tomaba dosis pequeñitas de todo tipo de veneno. Pues el día que perdió contra Roma, que él quiso envenenarse con dosis alta, nunca lo logró. Tuvo que pedirle al ayudante que lo apuñalara por la espalda. Entonces, ¿cómo fue preparándose tanto su organismo que nunca logró envenenarse? Y otro ejemplo, un poco más actual, pero que ya estamos más acostumbrados en nuestra generación, son las bombas atómicas. O sea, hay muchísimos estudios que hablan de las malformaciones, los pacientes con cáncer, evidentemente, y las muertes y los desastres de las bombas atómicas, pero hay estudios que hablan de cómo en un perímetro X de distancia se comenzó a observar que disminuía muchísimo la incidencia o la frecuencia de cáncer con la medida de todo Japón. Y eso era porque, claro, estaba a una distancia que recibía algo de radiaciones, que esa mínima cantidad de radiaciones le servía como un estímulo hermético. Entonces, todo lo dañino a baja escala, pues también te va preparando para mejorar tu actividad biológica y celular. Qué curioso, no tienen ni idea de lo de la carga nuclear. Tampoco de el punto del rey y a nivel histórico, pero joder, me ha sorprendido bastante el tema nuclear, la verdad. Vamos a hablar de hipoxia, que no es más que carencia de oxígeno. Y, y, por ejemplo, con otros estímulos horméticos, que también bastante de moda, el frío, ¿no? La inmersión en una bañera con hielos, eso lo vemos muchísimo en redes, pero bueno, en algún momento de la evolución, pues hemos pasado frío, hemos pasado etapas glaciares, la exposición al calor en una sauna, pues lo mismo, pues claro que nos hemos tenido que enfrentar al calor y nos seguimos enfrentando, a no ser que estemos debajo de aire acondicionado. Em, bueno, son incluso ciertos alimentos que también tienen su estímulo hormético. La cosa es que dices, bueno, pero ¿en qué momento hemos estado carentes de oxígeno? Quizá en las alturas, que eso lo sabemos, pero es como, es curioso, ¿no? Sé por dónde va, pero sí hemos estado expuestos a oxígeno. La vida intrauterina es hipóxica. O sea, nosotros tenemos en las células un recuerdo hipóxico, lo que nos hace crecer, desarrollarnos y demás, es estar en una condición hipóxica dentro del útero de mamá. Por lo tanto, ya eso pues quiere decir que nosotros estamos mucho más adaptados a vivir en hipoxia que no a vivir en hiperoxia, por ejemplo.
¿no? Ujú. También hay otro boom y que se utiliza muchísimo. Nosotros, por ejemplo, en clínica lo utilizamos en cámaras hiperbáricas. O sea, nuestro organismo no está diseñado para vivir con 100% de oxígeno, más con hipoxia sí. Así crecimos y así tenemos un recuerdo hipóxico en las células, ¿vale? Y realmente lo que hablaremos más adelante de todo lo que beneficia, todo lo que activa esa hipoxia intermitente es lo mismo que nos pasó en la vida intrauterina, pero sí estamos acostumbrados a ello. ¿Y en qué momentos de fisiología estamos expuestos a hipoxia? Deporte, imagino, que aumentan las necesidades y por lo tanto estás en hipoxia. Bueno, ¿dónde más puedes hablar o sea, que nos hayamos desarrollado, que hayamos desarrollado esa capacidad de decir, ojo, baja la cantidad de oxígeno que tenemos, entonces, por lo tanto, vamos a hacer que lo aprovechemos más, que seamos más eficientes con el oxígeno, que al final es lo que buscamos con la hormesis, que una dosis adecuada de estresor aumente la capacidad nuestra para aprovecharlo mejor y, por supuesto, pues cuando estemos en un entorno normalizado, pues somos más eficientes. No, yo creo que en relación con la hipoxia, sí es verdad que como comentabas ahorita, el ejercicio, sobre todo porque, por ejemplo, el músculo estriado, tiene un volumen importante y tiene vascularización, pero quizás no es tan suficiente como para todas las fibras musculares que hay, digamos, cuando comparas, no sé, con el corazón, con el cerebro o algo así. Entonces, cuando hay alta intensidad, sobre todo en el HIIT y demás, haciendo ejercicio físico, el músculo llega a tener bastante menos concentración de oxígeno que lo que pueden medir en sangre periférica. Y por eso quizás hay incluso hasta sensores de oxígeno muscular. Tenemos sensores a nivel celular como para tantos otros fenómenos para decir, oye, me falta oxígeno, pues van a pasar esta serie de consecuencias, pero vamos a hablar ahorita, y a partir de ahí voy a activar ciertos genes con capacidad adaptativa después. Habitualmente, si no eres de las personas que está subiendo, no sé, en altitud o algo así, vive aproximadamente al nivel del mar, pues yo creo que la condición más fisiológica de exponerse a la hipoxia es el ejercicio, porque hay condiciones patológicas que unas se saben y otras no, que te pueden favorecer a que vive con algún cierto porcentaje de hipoxia. Por ejemplo, hay patologías que son más diagnosticables, que si la apnea del sueño, bueno, y te sorprenderá que muchas veces diagnosticamos apnea del sueño, vamos buscando y preguntando bien al paciente porque, no sé, lo veo un poco gordito, con resistencia insulínica, o la voz que está hablando y ya tiene una respiración oral, no es capaz de cerrar la boca, y le preguntas al paciente, no a la pareja, ronca y dice, uff, ¿vale? Entonces, son patologías, pero que al menos pueden dar la cara, como la hipertensión pulmonar y demás. Pero, ¿qué sucede? Y que eso realmente está dentro de la clasificación de la hipoxia. Hay un tipo de hipoxia, que es la hipoxia citotóxica, la cual podemos tener, y por lo menos los pacientes nuestros, muchísimos tienen hipoxia citotóxica y no se sabe, que es esa hipoxia que hace que tu captación de oxígeno, tu transporte de oxígeno sea normal, pero cuando el oxígeno quiere tocar la puerta de la membrana celular, porque al final tiene que penetrar al interior de la célula, pues la membrana está tan inflamada, tan oxidada, dígase por una mala concentración de ácido graso, porque tengas tóxicos, metales pesados, otra cosa que tú no lo logras y la mayoría de nuestros pacientes están así. Entonces, no sé, puedes andar por la calle e ir mirando personas y dirás, ¿tendrá hipoxia citotóxica? Es posible. Y eso es una de las cosas importantes a tener en cuenta cuando haces los test de valoración inicial para después poner tratamiento, cuando decides poner el tratamiento también, a la hora de hacer sobre todo la intensidad. Mm. Esto al final la consecuencia es que empiezas a tener un metabolismo sin oxígeno, un metabolismo más anaeróbico y te acostumbras a eso, funcionas así Bueno, por no aprovechar el oxígeno. que no llegues, aunque no llegues a tener un metabolismo anaeróbico, o sea, tener una disfunción mitocondrial brutal o algo. Ahora, ahorita estaba revisando una paciente que me mandó una analítica con un lactato basal 3 veces el valor normal. Y perdemos de hacer analíticas tan básicas como eso, ¿no? Pero aunque no llegues a ese extremo, sí es verdad que, pues, realmente, a ver cómo decirte, puede que sospeches que exista esa situación y pues también cómo quiero encadenarte la respuesta para que realmente las personas lo entiendan. Si yo sospecho en una persona que puede haber una alteración de las membranas importante, que puede tener algún grado de disfunción mitocondrial,
sin llegar a ese extremo de tener un metabolismo anaeróbico y demás, pero sí es verdad que puede tener una condición que, si nos vamos un poco a la parte oncológica, decir que tiene un fenotipo Warburg, porque predisposición a que favorezca patologías oncológicas y de ellos está vivir en hipoxia, o sea, en algún grado de hipoxia, evidentemente. Si esa hipoxia depende de que tú tienes mercurio o plomo, nunca vas a tener una saturación basal en 80. No, no es así, ¿no? Pero sí es verdad que haya dificultad a la utilización del oxígeno. Y ahí lo primero que tienes que hacer es que si uno sospecha que un paciente puede tenerlo, pues se va a buscar. Si yo sospecho que tú tienes un patrón inflamatorio importante, pues hay analíticas básicas que puedo demostrar que existe un patrón inflamatorio. Pues te hago desde la oxidación del colesterol, desde la ferritina, desde dímero D, desde fibrinógeno, desde cómo están los minerales, el zinc, el cobre, que son activadores del sistema antioxidante endógeno y que te hace falta para depurar o limpiar el exceso de estrés oxidativo. Si quiero ir más allá, pues te puedo hacer estudios de oxidación-reducción, por ejemplo, el FRA5 es un estudio espectacular. Te puedo hacer estudios de la oxidación de las membranas, de cómo están tus omegas, un test de omega para saber cuál te hace falta, cuál te sobra, cómo está el araquidónico. Y quiero saber si tienen tóxicos, pues se hacen, pues te hago un mineralograma de cabello y veo qué metales de almacén, que sea crónico, tienes, o te hago un test de disruptores endocrinos en orina y sé si existen disruptores endocrinos. O sea, maneras de tú ver lo que tú sospechas existen, pero vuelvo a lo mismo, lo primero es sospechar, o sea, cómo yo, este paciente, creo que de base puede tener algo. Y ya si vas a otras alteraciones, un poco más de perfil genético, epigenético, que si puede una persona tener deficiencia mm, de la, no sé, de la superóxido dismutasa o de enzimas específicas, bueno, que también se estudien, ¿vale? Si es una persona con anemia crónica, también es un paciente en hipoxia. Crónico porque son los barquitos que transportan el oxígeno. Entonces, hay que tener en cuenta, y esto es importante, yo siempre defiendo que la hipoxia intermitente es un abordaje médico, lo cual no quiere decir que, sobre todo en pacientes o en personas que lo quieren por entrenamiento o algo así, porque es verdad que hay centros de entrenamiento, de fisioterapia, que lo hacen otras personas que no son médicos, pero quien decide si, aunque seas deportista, te lo puedes hacer o no, yo creo que debe ser un médico, porque hay contraindicaciones también, ¿vale? Y sobre todo, sospechas que tú quieras decir, mira, me hace falta descartar en ti esto, ¿vale? Ya. Vale, vamos, voy a sacar términos que has hablado y Ujú. para bajarlos a tierra, que yo creo que sí que va a hacer falta para la gente que no lo haya entendido, que es normal porque son tecnicismos, y seguimos ya directamente, nos vamos a meter con la hipoxia. Has hablado de fenotipo Warburg y lactato, que bueno, que al final es alguna forma de decir, por aterrizarlo de una forma muy simple, gente que no está utilizando el oxígeno en su metabolismo, que vive en hipoxia. Hay matices porque luego el lactato no es tan malo y depende del contexto, sí que tiene que subir, pero iríamos por ahí. Tú me corriges ahora, todo lo que voy diciendo. Has hablado también de la superóxido dismutasa en otro momento, que al final es un gran antioxidante y se puede medir como tu capacidad antioxidante. Y cómo estás de ácido araquidónico también, que es uno de los ácidos grasos. De todo esto, si quieres matizar algo y si no, pues eso, seguimos y nos centramos en cómo trabajar con la No, a ver, en términos generales, a mí en estos canales de comunicación, como mismo a veces publicamos cosas en Instagram o algo así, y yo siempre tengo, o la diana mía específica, no es que lo que hable lo entiendan los médicos, fíjate, porque quien quiere profundizar un poco más y quiere hacer, lo hace y listo, sino que lo entiendan las personas, es el paciente, la persona que no tiene por qué tener conocimiento del mundo médico en general, porque realmente, y lamentablemente, por muchas condiciones, y no todas dependientes del médico de seguridad social, depende de muchísimas cosas, del sistema y demás, a veces no hay ni tiempo de tratar a un paciente en consulta, vamos a decir, en un centro de salud, ¿no? Entonces, claro, si tú como paciente sabes, tienes conocimiento, te empoderas de muchas cosas, pues puedes decir, oye, pues sí, pues me dieron un tal medicamento, pero es que yo sigo y no será que tengo
otra cosa, por ejemplo, que no está al alcance, por muy buena persona que sea el médico de cabecera, no está al alcance del estudio de, pues voy a intentar investigar un poquito más, porque ya es muy difícil también para un médico, porque ya yo pasé por esas dos aguas, de estar lo mismo en servicio de urgencias que estar en una clínica privada, es muy difícil cuando estás en seguridad social derivarte a un médico privado, y si encima cuando llega medicina privada estás tú misma, pues ya se piensan que es un negocio armado y realmente no es así, porque hay personas que tú ves y dices que hay que hacerle algo más, es que no te puede conformar con lo que le hacemos aquí, ¿vale? Entonces, la diana o mi objetivo es que las personas lo entiendan, para que puedan saber cómo buscarse lo que se sienten o lo que tienen. Bueno, del fenotipo One pues no es más que otro One de uno de las personalidades que tiene que ver con todo, pues, el conocimiento del metabolismo, de lo que es realmente el cáncer, porque el cáncer, más que más que depender de patologías o de una condición genética, es una enfermedad metabólica conocida a día de hoy. Y realmente, pues también dentro de todo lo que aportó, por decirlo así, se sabe que las células oncológicas tienen un metabolismo del oxígeno diferente. Entonces, claro, como mismo se sabe que los tumores sólidos tienden a crecer o a metastizar incluso mientras más hipoxia tienen. Que ya por ahí te estoy diciendo que la patología oncológica, cuidado con hacer un tratamiento de este tipo, ¿no? Pero hay condiciones, como repetí ahorita, que uno puede tener que viva en una condición hipóxica y no lo sabes. Entonces, esas personas evidentemente tienen más predisposición a desarrollar una patología oncológica que una persona que no lo tenga. Y es verdad que todos nosotros tenemos condiciones genéticas más otro concepto que se llama epigenético. Y lo epigenético quiere decir que es como si fuéramos nosotros un campo minado. Tengo posibilidades de desarrollar 50 enfermedades, pero a lo mejor no me muero de ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque todo depende de lo que yo le haya sumado en toda mi vida, de lo bueno y lo malo. Entonces, si yo tengo alguna condición epigenética que me favorezca a algo y encima, o de repente tengo una intoxicación crónica por metales pesados, que también es una condición que ocasiona disfunción mitocondrial, que ocasiona una disfunción hipóxica, que derrumba un poco el funcionamiento de las enzimas mitocondriales. Si yo tengo alteraciones genéticas a la superóxido dismutasa, que es un tipo de enzima de estas del sistema antioxidante endógeno para lavarte del exceso de estrés oxidativo y demás, pues yo puede que disparen el gatillo antes de lo que me tocaba por mi cuerpo. Entonces, claro, la genética es muy bonito estudiarla, pero que nos abre muchísimos caminos, sobre todo en lo que no logramos abordar adecuadamente, pero la epigenética es un porcentaje muchísimo mayor, o sea, lo que nosotros somos capaces con nosotros mismos, muchísimo más. ¿Vale? Y me dijiste ahorita algo, de los araquidónicos. Bueno, el araquidónico se estudia, claro. Hay diferentes tests para no entrar en conflicto de laboratorios, test para estudiar las membranas celulares. Todo el mundo conoce generalmente que los buenos de las películas son los omega 3, ¿no? Realmente los omega 3 son reguladores de la inflamación, pero hay otros tantos omegas, están los omega 6, omega 7, omega 9 y demás. Omega 6, por ejemplo, que tienen un poco como dos ramas totalmente opuestas. A mí no me gusta llamarle al ácido araquidónico el malo, porque si no, no fuera necesario sintetizarlo prácticamente en todas las sedes. Si yo no tengo capacidad de sintetizar ácido araquidónico, cualquier situación que dependa de que mi célula se inflame un poquito para defenderse, pues ahí estoy fracasando. ¿Qué sucede? Que cuando existe una inflamación o a una orden exagerada de inflamación y aumenta la expresión del ácido araquidónico, pues ahí se desatan unas vías o unas rutas inflamatorias, ciclooxigenasa, quiero hacerlo entendible, para no hablar palabras extrañas, pero que me llevan a vivir un proceso que se conoce como inflamación sistémica de bajo grado. Y esa inflamación sistémica de bajo grado, que no es la que yo puedo ver cuando tengo un hematoma o algo así, sino la que ocurre a nivel celular, es la base para todo tipo de patología en la actualidad. Claro, ahí va otras condiciones o susceptibilidades que tenga cada cual. A lo mejor hay un grupo de 10 personas con la misma carga inflamatoria, con el mismo valor de araquidónico, con el mismo ratio de omegas elevado, y a lo mejor una persona dice, pues yo desarrollé una patología autoinmune, y otra, pues yo desarrollé una patología oncológica, pues otro un infarto, y otra nada, hasta que pase un poquito el tiempo y explote por otro lado, ¿no? Pero esa condición de inflamación de bajo grado se mide y además se ajusta, ¿vale? Vale, pues ahora lo que vamos a ver es cómo,
cómo ayuda la hipoxia intermitente o mejor dicho, cómo se diferencia la hipoxia intermitente, la terapia con hipoxia, de esta hipoxia patológica. Vale. Mira, para empezar, la hipoxia intermitente es una terapia basada en alternar minutos de exposición a aire hipóxico, que se va a depender, lo voy a explicar ahorita, con aire o normóxico, que es el aire ambiente normal, o aire hiperóxico, o sea, con la saturación de oxígeno lo más elevada posible. A mí me gusta siempre alternarlo en hiperoxia, aunque hay pacientes que conviene más en normóxico. ¿Qué sucede? Que lo primero que hay que hacer es definir, porque como hablamos ahorita, hay muchísimas patologías y no por gusto, pues tenemos un poco en la sangre el concepto de que la hipoxia es mala, porque es verdad que está relacionada con patologías desde la vía intrauterina, retardo en el crecimiento, que si preeclampsia en las mujeres, después hipertensión pulmonar, isquemia, muchísimas cosas, todas patológicas. Por gusto no ejerce miedo. Por lo tanto, hay que saber qué tipo de hipoxia es la que se puede utilizar y sacar un poco de todas las malas para decir, esta me conviene. Entonces, ahí, evidentemente, para ese desglose es por la clasificación de la hipoxia que ahorita mencionaba un poquito. O sea, de acuerdo a la causa primaria, está la hipoxia anémica, que se desprende de que viene de anemia, intoxicación por monóxido de carbono y demás. Está la hipoxia un poco por estancamiento, que es la que tiene que ver más con problemas vasculares, insuficiencia cardíaca y demás. No hay un buen transporte de la sangre. La hipoxia citotóxica, que es la que te mencionaba, de que hay una buena captación, un buen transporte, pero las células no lo logran aprovechar. Y está un poco esta hipoxia que puede ser o la hipovárica, que si yo entreno en altitud, o la normovárica, que es la que yo simulo la altitud. ¿Vale? Entonces, una vez sabiendo, o como concepto, ya se sabe que es hipoxia intermitente, hay que acortar un poco la intermitencia, porque la apnea del sueño es una hipoxia intermitente, ¿no? De que es una hipoxia intermitente crónica. Entonces, hay que utilizar hipoxia intermitente periódica, que es esa que yo cada cierto tiempo me estoy exponiendo para inducir cambios o adaptaciones en mi organismo. Porque si yo hago un día una sesión de hipoxia, es como si hiciera un vuelo de aquí a Perú. No sé, o sea, eso no me va a hacer nada, ni bien ni mal. ¿Vale? Entonces, la hipoxia intermitente periódica es la que tú puedes estar con algún grado de exposición. Y aún así, hay que acortar más la hipoxia. Y ahí hablaremos de diferentes tipos de exposiciones, desde entrenamiento en altitud, de tiendas de hipóxicas o tiendas hipobáricas, otras cosas que realmente, y no por gusto, se ha desarrollado a medida que pasa el tiempo. Exponerse hipoxia con simuladores estimula muchísimas más veces y repetitiva el factor inducible que no estar una noche entera durmiendo en una tienda de hipoxia, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo se induce la hipoxia? O sea, ¿qué utilizas? Vale, bueno, te decía ahorita, hay diferentes maneras de inducir la hipoxia. No sé, me voy a Sierra Nevada y estoy ahí una semana. Por ejemplo, estoy a casi en 3.000 metros de altitud. O tengo una tienda de esta de hipóxica para dormir por la noche o para hacer entrenamiento. O hay cámaras hipobáricas, por ejemplo, que la utilizan mucho los pilotos para entrenar, porque esa simula más la condición hipobárica en altitud, verdaderamente. Y está un poco lo más moderno y lo que más puede llevar a la clínica en general, que son los simuladores de hipoxia. Y para eso nos basamos en el concepto de la fisiología de la altitud, que el oxígeno da igual a la altitud que estés, que siempre va a ser 20 y algo, 21% de oxígeno. ¿Qué sucede? Que se va mezclando más o en menos proporción en dependencia de la altitud que hay. Entonces, mientras más altitud hay, se aprovecha menos el oxígeno porque hay más nitrógeno disponible. Y pues ahí hicieron los laboratorios y dijeron, bueno, pues yo voy a hacer un equipo que lo que haga es aquí en mi clínica introducir más nitrógeno y por lo tanto yo voy a simular, yo no sé, 4.000 metros de altitud, porque lo que voy a hacer es diluir ese oxígeno. Entonces, con los simuladores de hipoxia yo voy a inspirar menos oxígeno porque realmente hay más nitrógeno diluido. Ujú. Vale, entonces digamos que conectamos a este simulador, que al final es una mascarilla, y lo que ahora va a cambiar es los tiempos o la cantidad de hipoxia, es decir, cuánto La dosis. oxígeno te estoy quitando, claro, la dosis, dependiendo de lo que quieras lograr o dependiendo de la patología, si es para rendimiento o si es para tratar alguna patología que luego ahora
iremos viendo poco a poco, vamos desgranando, pues, neuronales, muscular y demás. Pregunta, bueno, dime, que No, totalmente. Fíjate, lo primero es tú decidir dentro de tantos abordajes que hay, que eso también es importante, decirle, yo le voy a dar prioridad en este paciente a hacerle un tratamiento de hipoxia y no uno endovenoso de antioxidantes, por ejemplo. O sea, definir la prioridad de la persona. Y cuando deciden que eso es lo que va, lo primero es hacer un test de valoración inicial. Ese test realmente ahí se hace un test de resistencia un poco a la hipoxia para decir qué tiempo te demora, Pablo, por ejemplo, en alcanzar el 85% de saturación de oxígeno, porque es vamos a decir, el rango máximo dentro del rango hormético de la hipoxia. Se habla que es de 75-85, que eso me gustaría aclararlo un poquito más ahorita. Pero, ¿qué tiempo se demora, Pablo, en bajar 85% de saturación con un 11% de oxígeno? ¿Vale? Entonces, en función de eso hay tres curvas, vamos, un poco que distribuye o diferencia a los pacientes. Está la curva más mala, la más patológica, que es la curva tipo 1, donde el paciente realmente, desde que empezamos a inducir la hipoxia, tiene una caída rápida, y después cuando cambias a hiperoxia no, porque estoy con normoxia, es aire ambiente, cuando le das aire ambiente, o demora demasiado en llegar a 95%, o tengo muchísimos pacientes, te estoy dando oxígeno, aprovéchalo, no, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Esa persona, tú de verlo, sabes que debe tener una disfunción mitocondrial importante, que tiene que irle bien despacio con el tratamiento y que posiblemente te haga síntomas con el tratamiento simulando un mal de montaña, que si mareo, que si dolor de cabeza, otras cosas, ¿vale? Está la curva tipo 2, que es la de la mayoría de las personas, donde prácticamente sus tiempos de desaturación, aumento, están bastante parejos. Y está la curva tipo 3, que realmente el paciente tolera bastante tiempo sin llegar al 85% y nada más que te doy un poquito de hipoxia, enseguida lo aprovechas y recuperas. ¿Vale? Entonces, esa persona o es una persona aclimatada a la altitud o es una persona que tiene un metabolismo verdaderamente eficiente. explica porfa qué es la saturación de oxígeno, por si lo mismo, por si acaso, no quiero que se pierda a nadie. Vale, bueno, la saturación de oxígeno es medir, vamos a decir, la concentración eficiente de oxígeno que tengo en sangre arterial. Y realmente esto es un valor, yo siempre pongo 2, sobre todo para si me falla un sensor, tener la idea del otro, ¿no? Para tener en cuenta cómo va la saturación. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque realmente yo puedo poner a 10 personas a respirar, no sé, a 3.000 metros de altitud o a decir, te voy a poner 12% de oxígeno y a lo mejor una persona se mantiene en 93%, nunca baja de 90 y otra me llega al 75%, porque existe un valor que es el que se debe tener en cuenta, que es el índice de en respuesta un poco hipóxica, o sea, cómo mi organismo responde a lo que tú me estás dando, porque a lo mejor yo estoy súper adaptado y en 4.000 metros de altitud, pues no llego nunca a 85%. Y a lo mejor otra persona, incluso deportista, pero no está tan entrenada en altitud, yo le pongo a 4.000 metros de altitud y me desatura. Entonces, quien me guía mi tratamiento y por lo que el médico debe guiarse es tu respuesta individual, que igualmente en una misma persona no está igual todos los días. Estoy estresado, dormí fatal, no sé, tengo cualquier virosis, pero que no he dado la cara y yo no me siento nada. Pues esos días aceptas menos el tratamiento. Entonces, hay que tener en cuenta tu respuesta individual. Claro, por eso me decías cuando estábamos preparando la charla, que tú no trabajas sin mediciones, es decir, sin la máquina, solo con respiraciones bueno, bueno, se pueden hacer y son beneficiosas para otras cosas, pero el estar, bueno, por hacerlo muy simple, el estar lo que aguantes sin respirar, que al final es una hipoxia, si tú sueltas el aire y no respiras o lo mantienes, pues al final va a ir bajando la saturación de oxígeno, pero claro, no estás midiendo ningún tipo de respuesta. Lo estás haciendo Mira, así eh, vaporoso. yo, a ver, no me gusta lo que no se puede medir. Al final tú no sabes el efecto que le está haciendo a las personas. Si es verdad, y te lo comentaba hace unos días, yo no le mando a ningún paciente, a lo mejor, fíjate, es porque no sé hacerlo también, ¿no? Pero yo no le mando al paciente, vamos a hacer respiración, pranayama, o sea, ¿por qué?
porque he visto muchísimos pacientes que nada más le mido la saturación y están en 90 basal, están en 92. O sea, si yo te induzco a hacer una respiración que posiblemente no la sepas hacer bien o lo vas a hacer lo mismo que otra persona que esté saturando 99% basal, yo no sé cuánto va a repercutir en ti. ¿Vale? Entonces, a lo mejor no estoy respetando la hormesis que yo quiero inducir con eso. Si es verdad que el control de la respiración, además lo hago cuando estoy haciendo previo a la hipoxia y durante la hipoxia, el control de la respiración y de todos estos tipos de técnicas respiratorias es espectacular para el sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Eso sí, porque además, por ejemplo, el sistema nervioso o tener lo más regulado posible, el sistema nervioso autónomo, que es ese por el cual, un poco para aclarar el concepto, por el cual tú no tienes que estar orquestando exactamente cómo vas a funcionar, pero es el que se encarga de todo el funcionamiento del organismo. Y lo hace pues a través de ciertos neurotransmisores que serán conocidos por todos, que si dopamina, serotonina, acetilcolina y demás. Cuando estamos en un desequilibrio de ese sistema nervioso autónomo que casi todo el mundo está, porque además esas sustancias se producen mayoritariamente en tubo digestivo, que casi todo el mundo lo tiene mal, pues entonces cuando estamos en ese desequilibrio, adoptar incluso como rutina de vida en algunos momentos técnicas de relajación y técnicas respiratorias es fundamental. Nadie se imagina el control que tiene la respiración para el sistema nervioso, para la variabilidad de la frecuencia cardíaca y a la larga, para que tú puedas rendir mejor en un tratamiento hipóxico también. Sí es verdad que en el mismo test de valoración inicial hay un test que se realiza, que es el test de Ward, que es un poco para determinar qué tiempo tolera la persona sin oxígeno adentro. Realmente cuando uno habla de hipoxia intermitente, lo primero que te viene a la mente es decir, pues todos los efectos o todo lo que pasa o todo lo que me siento es porque me falta oxígeno en el organismo. Sí, sí, pero el sensor, quien me dispara todos los mecanismos, sobre todo respuesta a la hipoxia aguda, aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, son sensores del CO2. Entonces, esa capacidad un poco de mantener una adecuada respiración te hace posible que tú rindas más o menos. Cuando uno está inspirando, siempre vas a activar el sistema nervioso simpático o excitatorio. Y cuando uno está expirando, activas el vago. ¿Qué sucede en todos nosotros? En toda la humanidad. O sea, cuando tú ves un bebé respirando, ¿cómo respira un niño? Una respiración abdominal, ¿no? Y eso, que forma parte de nuestra formación, lo vamos perdiendo con el tiempo. El adulto respira respiración diafragmática torácica. Y si estás ansioso, no lo notas, pero vas a estar con una respiración superficial. O sea, y muchas veces que hay personas que me lo dicen, es que me tengo que obligar, porque es que hasta que se me olvida respirar. Te lo estoy diciendo, estás respirando más rápido, más profundo. Vale, entonces hay veces que también es un signo de psicología, por ejemplo, esa sensación de que tú estás y de repente tienes que hacer eso como sed de aire, y no porque tengas algo respiratorio, es que necesitas, porque has tenido muchas respiraciones superficiales. Y claro, hay algo que fisiológicamente o patológicamente, mientras tú no te obligues o no hagas estas técnicas de respiración, te mejora la expiración, nada, nos vamos cargando cada vez más la inspiración. Y cuando uno trabaja con el control de la expiración, la activación del vago, es que no te lo puedes imaginar. Nosotros estamos haciendo, vamos a decir, experimentos, no lo vean como si fueran experimentos de ratones de laboratorio, pero con algunos pacientes que lo que queremos trabajar es la activación del vago y la variabilidad de la frecuencia cardíaca con unos dispositivos de control del flujo expiratorio. O sea, medimos variabilidad de la frecuencia cardíaca, medimos todo y después con la restricción al flujo expiratorio. Y la variabilidad es que después te voy a mandar imágenes, es otra cosa, parece que no es la misma persona. También hay otras personas que tienes que mejorarle la capacidad o tiene que ser restricción al flujo inspiratorio, porque son personas que la disfunción mitocondrial es tanta que también disfuncionan los músculos respiratorios y la musculatura respiratoria se entrenan. Y se entrena sobre todo para que tú logres ser más eficiente en el entrenamiento y en el entrenamiento con hipoxia también. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hacemos algunos minutos de restricción al flujo inspiratorio, o sea, controlamos o mejoramos musculatura inspiratoria previa al entrenamiento con hipoxia, dígase, y después te relajo con la activación del vago. Incluso se le dan algunas de estas técnicas respiratorias para la casa, pero no para inducir hipoxia, para el control del sistema nervioso. Si vas a hacer hipoxia conmigo, es con medición al lado, e incluso
En los pacientes, esto se puede hacer en reposo o en ejercicio, y por eso es que es considerado como un ejercicio en reposo, por decirlo así. Mm. Yo tengo personas que sé que no me van a ser mayor, incluso hay una persona aquí que está en una silla de ruedas y demás, que sé que no me van a hacer prácticamente, no me van a rendir en ejercicio. Bueno, pues esa persona lo hacen en reposo. Pero en casi todas las que tengo actualmente que están en ejercicio, le hago unas sesiones de aclimatación en reposo, porque, repito, aunque seas deportista, no estás aclimatado, vas a rendirme fatal. Te aclimato en reposo y después pasamos al ejercicio, que siempre todo, los tiempos, la intensidad, la desaturación son progresivas, pero estoy yo al lado. El paciente se desentiende de las cosas, está con su máscara, te voy diciendo, sigue, aumenta, disminuye, respira, expira, todas esas cosas, ¿no? Ujú. La restricción de flujo, tanto expiratorio como inspiratorio, ¿utilizas algún dispositivo o lo haces con control Hay simplemente de...? algo que realmente ahora mismo no lo tengo aquí, porque o sea, lo buscamos en la clínica, hay un departamento, por decirlo, que es de neurociencias, que tiene que ver con estimulación eléctrica transcraneal, activación del vago y demás, y se buscó por allá. Entonces ahora mismo no tengo, pero hay muchísimos Mm, dispositivos. Incluso hay unos que son individuales de inspiración o de expiración y otros que son duales, que son los mejores. claro. Bien, la restricción es progresiva. No puedes poner una restricción muy intensa. Esto lo que hace que te cueste más la expiración, vamos a decir, soltar el aire te cuesta más, por lo tanto tardas más Das más. y trabajas eso, en aumentar el tiempo de expiración. Y la activación del vago es fundamental. Si tú quieres proteger aparato cardiovascular, si quieres rendir en un entrenamiento, si quieres tener un sistema nervioso equilibrado, es fundamental controlar la respiración. Fundamental. Y eso cada vez más lo veo yo en pacientes, que ya es que me pongo a observarlos, no saben respirar. Sí, 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 sí. Bueno, me has dicho a mí antes, ahora estás respirando más despacio, claro, según ibas diciendo respiración diafragmática, espérate, con el abdomen, y yo pensando, ¿ves? Con el abdomen, ay, es verdad, estaba respirando aquí arriba, sí. Tanto que hay incluso estudios que hablan de cómo se estimulan zonas del cerebro diferentes por diferentes fosas nasales. No es Sí. porque tenemos dos, si no tuviéramos un orificio en el medio y ya está, y fuera más amplio. O sea, y es inverso, o sea, la parte de hemisferio inversa, y así mismo pasa, o sea, yo estoy más estresado o algo así, sobreentiende que yo creo que es la izquierda la que tiene un poco más a cerrarse, pues ya imagínate que también uno piensa que no tiene que ver personas que tienen el tabique desviado, que tienen pólipo, que tienen otras cosas, como a la larga también afecta al sistema nervioso. Mm. Sí, lo de la respiración es un mundo que parece que es nuevo y que estamos descubriendo ahora, pero lo estamos descubriendo en Occidente. Pero, o sea, en Asia llevan, o sea, no se ha parado porque esto es milenario y no se ha parado y se sigue trabajando la respiración. Y ahora lo traemos a nuestra ciencia y a nuestra forma de trabajar y nos damos cuenta de la implicación que tiene la respiración en toda la fisiología. Y pues, que parece obvio, pero se nos olvida, o sea, no sabemos respirar. Se nos olvida totalmente. Pero bueno, que en resumen, a mí lo utilizo en el tratamiento con hipoxia para mejorar después de o sea, el aprovechamiento, para recuperarte, pero no utilizo ninguna técnica respiratoria para inducir hipoxia, Ujú. ¿vale? Porque si no, Per- yo sé a dónde puedes llegar. Perfecto. ¿Cómo trabajas la hipoxia y qué beneficios tiene con deportistas? Es decir, para mejorar el rendimiento y la recuperación. Bueno, quiero decirte que aunque es lo más conocido, actualmente no tengo ningún deportista en tratamiento. Y se lo decía ahorita una paciente porque está terminando el tratamiento y me decía, Ima, ahora cuando termine, ¿qué? Y yo, mira, es que esto está diseñado no para que me venga un paciente, no sé, con una patología. Lo ideal es que tú digas, yo no tengo nada, tengo 25 años, yo quiero hacerme diferentes estímulos horméticos, ya no solo con hipoxia, con otras tantas Mm, cosas, porque yo quiero pues estar lo más activo posible en la dinámica mitocondrial, pues quiero retardar más el envejecimiento, pues quiero ir preparando mi organismo con más, no sé, circulación colateral, con otras cosas. Entonces, eso es lo ideal, ¿vale? Entonces, si vamos a todos los beneficios que puede tener en el deportista, pues yo creo que todo. Imagínate que cuando se activa el factor inducible por la hipoxia, que es el personaje célebre del tratamiento, ¿no? Ese factor inducible por la hipoxia, que normalmente estamos produciendo, pero tienes la capacidad de degradarlo,
pues en la hipoxia, al acumularse en el citoplasma, eso hace que migre al núcleo celular. Y cuando migra al núcleo celular, que se acopla, vamos a decir, en su media mitad, que es el segmento A frente, dentro, en un segmento cercano al núcleo celular, pues ahí se activan una serie de genes. Y una serie de genes que todos tienen que ver en rendimiento. Por ejemplo, se activa la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina es como un dopaje natural. O sea, aumenta la producción de eritrocitos y eh, aumenta la producción de eritropoyetina extrarrenal, porque normalmente el 90% se produce a nivel renal y un 10% extrarrenal. Bueno, pues te aclimatas en hipoxia, llegas a aumentar un 33% la expresión extrarrenal. Aumenta la expresión del óxido nítrico constitutivo. El óxido nítrico es un gas que se libera en el endotelio vascular. El endotelio vascular es la capa que recubre por dentro, que es considerada diedo y un órgano. Todo, bueno, es decir, en los interiores de los vasos sanguíneos, es el mayor vasodilatador de tus vasos sanguíneos. Y que de hecho los deportistas son altos consumidores. Cuando digo consumidores no es que consuman, sino que los depletan. Aumenta el factor de crecimiento endotelial vascular y solamente por ahí te estoy garantizando un consumo de oxígeno mayor. Imagínate la eritropoyetina, los glóbulos rojos, esto se trata de mandar barquitos llenos de oxígeno. O sea, con la eritropoyetina te estoy aumentando la cantidad de barquitos, ¿no? Con el óxido nítrico te estoy aumentando la cantidad de ríos, de mares o algo así, estoy dilatando los canales para que quepan más barquitos. Y con el factor de crecimiento endotelial vascular, pues estoy favoreciendo una red de vasos sanguíneos que me va a hacer que por más lugares me llegue oxígeno a un lugar. Y no solo a los órganos fundamentales de aparato cardiovascular, sistema nervioso, sino en el órgano que tiene que ver con el rendimiento por excelencia, que es el músculo estriado. O sea, voy a garantizar, que lo habíamos hablado inicialmente, muchísima más irrigación a las fibras, vamos a decir, más separadas de los vasos principales, y eso va a hacer que me llegue más oxígeno, que tenga más activación mitocondrial, que me lleguen más nutrientes y demás. O sea, sí o sí, es una garantía segura del rendimiento. Por otro lado, hay otros marcadores que tienen que ver también con el metabolismo y con la activación de la dinámica mitocondrial. Por ejemplo, es fundamental la activación de receptores de glucosa, tanto el GLUT4 como el GLUT1 y demás. El GLUT1 tiene que ver con la esencia de la vida, o sea, con estructuras y órganos que no les puede faltar la glucosa, como el sistema nervioso central y los glóbulos rojos. Si los glóbulos rojos no funcionan, pues mal vamos, ¿quién me va a transportar las cosas? Y si el sistema nervioso central no funciona, y el GLUT4 es el que tiene que ver con cómo yo soy capaz de aprovechar la glucosa. Y siempre lo vemos relacionado con patología tipo resistencia insulínica y tipo diabetes, pero es que te hace falta tener una buena activación para que tú aproveches la glucosa como sustrato energético. También para que tú puedas también un buen metabolismo de la glucosa, aprovechar y guardar glucógeno de reserva en el músculo, que para el deportista es fundamental. Y bueno, y si ya vamos un poquito al mundo de patológico de la resistencia insulínica, que también te sorprendería cuántas personas la pueden tener hasta 15 años antes de que una analítica salte una alarma, pues entonces cuando la célula un poco pierde el respeto hacia la insulina, que es la que abre la llave de la glucosa, puedas aprovechar, que es la famosa resistencia insulínica, pues el estímulo más potente que hace que esos receptores GLUT4 se anclen completamente hacia la membrana celular para que capten sí o sí la glucosa y por lo tanto disminuye la glucosa circulante en la hipoxia, como el ejercicio también de alta intensidad, ¿vale? Entonces, es fundamental para el aprovechamiento energético. Y hay otra serie de activaciones, por ejemplo, la activación del transportador de monocarboxilato 4, que es literalmente para lavar lactato de las células. O sea, una de los, eh, de los targets fundamental de un deportista, bueno, y de alguien patológico también, es tu capacidad de declarar lactato. Si tú no eres capaz de declarar lactato, los síntomas, las agujetas, las cosas, la recuperación es mucho más lenta. Y realmente es lo mismo en el deporte, si en un deportista, como en un paciente que entrena por salud o algo así, tiene que velar por la capacidad de recuperación, porque si no, no rinde bien, ¿vale? Y si ya pensamos que hay una disfunción mitocondrial de base, que tú no eres capaz de declarar lactato adecuadamente, pues peor. Entonces, la hipoxia te activa el transportador de monocarboxilato, te activa la proteína, la MPK, que es un sensor del estado metabólico, y que mientras más carencia hay, ya sea por hipoxia, ya sea por ayuno, ya sea por ejercicio intenso, algo así, aprovecha eso para, pues, decir, me voy a deshacer de lo malo. Se activa la autofagia mitocondrial y celular y todas las cosas. A ver, se activan factores de crecimiento que también son importantes para la masa muscular y todo lo demás.
Yo creo que esto es un tratamiento que para el deportista es que está a otro nivel. Otro nivel y es algo tan sencillo como tú prepararte, como aclimatarte para rendir más. Ahora, vas a estar toda la vida expuesto a un tratamiento en hipoxia permanente, pues tampoco lo recomiendo porque si no pasas a tener una hipoxia intermitente casi que crónica, ¿no? Entonces, pues se recomienda algunos, no sé, unos meses, 2, 3 meses antes de que tengas una fecha prevista de una competencia o algo así. También está estudiada en la capacidad de recuperación de lesiones posteriores y realmente es algo que prepara mucho al deportista para el rendimiento y para la recuperación, independientemente de que trabaja muchísimo en el sistema nervioso autónomo y regula la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que para un deportista es fundamental la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si no, te me vas en frecuencia cardíaca y después te empiezas a fatigar. Ujú. Tengo un par de preguntas. Cuando evidentemente aumenta la EPO, la eritroproyectina, hace unos años estaba en prensa por los dopajes con EPO, sobre todo en el mundo del ciclismo. A lo mejor a la gente le puede sonar por esto. Claro, al final aumentan los glóbulos rojos, que tú los has dicho, aumentan los barquitos y puedes transportar más oxígeno. Al aumentar los barquitos, vamos a decirlo así, ¿no aumenta también la densidad, la viscosidad de la sangre y esto puede ser un problema? No, igual, si tú estás preparando a un deportista, igual tienes que hacer mediciones periódicas, ¿vale? Pero no es la viscosidad de la sangre en sí, porque realmente la viscosidad de la sangre, o sea, no vas tampoco es que vayas a poner una EPO, ¿sabes? No es una cosa tan fuerte como una medicación ni nada de eso. Y la mayoría de los factores que precipitan la viscosidad sanguínea son factores inflamatorios, que por el contrario, esto depleta toda la inflamación. Entonces, yo creo que hacer mediciones como en tantas cosas. Por ejemplo, dentro de, hombre, que yo no soy igualmente médico del deporte, ¿no? Pero en medicina del deporte, que siempre se está actualizando, tanto los valores del hematocrito o algo así, pues también hay determinados deportistas que toman suplementación natural, no es que se dopan. Porque uno siempre le teme al dopaje de hormonas, de otras cosas, pero hay sustancias fundamentales para un deportista como son los neuroesteroides cerebrales. Estoy hablando de tremenolona, de hidroepiandrosterona, y a veces tú los mides en alguien que entrena fuerte en deportistas súper bajos, cognitivamente están fatales después. Entonces, hay veces que hay que decir, pues mira, ahora mismo no tengo cerca ninguna competencia, pero me voy a dedicar a repararte un poquito. No hay nada más parecido que a un deportista en sobreentrenamiento que un paciente patológico, una enfermedad. O sea, porque si tú te pasas en entrenamiento, te oxidas, te inflamas y demás. Entonces, yo creo que si eso es así, es cuestión de hilar fino y de decir, bueno, pues de qué hematocrito yo parto y hasta dónde quiero llegar, ¿vale? Que esté dentro de los rangos de los controles y demás. Cada cuánto tiempo, de acuerdo a tu experiencia, puedo ir haciendo esta analítica de hematocrito y demás, pues no sé, lo voy a hacer una vez al mes, está bien, ¿vale? O ya subió demasiado, pues entonces otra cosa que puedo hacer es decirte, un ejemplo, si yo te he aclimatado a 4.700 metros, voy a poner un ejemplo, pero yo digo, voy a bajar la altitud, te voy a entrenar a 2.700, ¿vale? Induzco menos la expresión del factor inducible, pero si ya tú estás aclimatado aquí y yo te bajo aquí, se me va a hacer posible que tus rindas explotarte muchísimo más. Entonces, voy a aprovechar más la intensidad del ejercicio que la hipoxia en sí sin dejar de hacerla, ¿vale? Entonces, hay diferentes maneras un poco de manejarla, pero evidentemente con control. Y luego, bueno, esto no es una pregunta, es una reflexión que quiero que me aportes para recuperar lesiones de tejido conectivo, que a lo mejor es más difícil llevar sangre a esa zona, cartílago, tendones, y ya no solo en deportistas por supuesto, pero bueno, en la población en general, esto es maravilloso, claro. Vale. Bueno, es verdad que para la recuperación de lesiones, como técnica, puede estar la hipoxia intermitente, pero ahí también puede estar la cámara hiperbárica, ¿vale? Ajá. Que tiene de llegar el oxígeno 100% hacia los lugares más distales. Y específicamente porque tanto la estructura ósea como la cartilaginosa son estructuras poco irrigadas, poco irrigadas. Entonces, a ver, por ejemplo, hay una infección en un cartílago, es muy difícil de recuperar, como una uña es muy difícil porque cuesta, como hay poca vascularización, cuesta llegar, no sé, a antibióticos, fármacos en general, y así mismo el oxígeno. Entonces, yo realmente creo
y vuelvo a insistir en la importancia de hacer las cosas a tiempo. Si eres una persona que te has entrenado en hipoxia, que yo he sido capaz de aumentar la red capilar para que tengas mayor densidad, sea de irrigación hacia los huesitos, las articulaciones, los músculos, todas las cosas posibles, que se aumente la expresión de la circulación sanguínea. Si se ha activado la dinámica mitocondrial adecuadamente, que hace falta, si se ha mejorado la capacidad antioxidante, si hemos logrado mejorar la expresión de desequilibrio, de disautonomía, porque muchas veces incluso la percepción del dolor por lesiones así chiquititas, pero una expresión del dolor exagerado, es por una dominancia excitatoria o simpática importante. Entonces, si yo estoy preparada a tiempo, pues evidentemente tengo menos lesiones, soy capaz de recuperarme más rápido. Ahora, si no estás aclimatada a la hipoxia y tienes una lesión aguda, yo no recomendaría la hipoxia si no estás preparada en ese momento, ¿vale? En ese momento. Quizás, fíjate, en esos pacientes sea mejor recuperar por cámara hiperbárica, porque la cámara hiperbárica te aumenta el oxígeno a un 100% y obvia esos barquitos que vimos ahorita y se diluye ese oxígeno 100% en el plasma. Por lo tanto, vamos a hacer llegar esa sangre al 100% a donde el glóbulo rojo no puede ni llegar. ¿Entiendes? Son técnicas diferentes, pero sí es verdad que mejoran mucho la capacidad. Si eres capaz de aclimatarte en hipoxia, disminuye las lesiones, acorta los tiempos de recuperación y te ayuda a favorecer la cicatrización y todo. Ujú. Has tocado el metabolismo, hablando del deporte, con cómo mejora ese metabolismo de la glucosa, pero si quieres podemos terminar ya de dar pinceladas respecto a cómo la hipoxia intermitente mejora el metabolismo en general. Bueno, de todos los sistemas que se pueden beneficiar con la hipoxia intermitente, cuando tú, sí, hay muchísima terminología descrita y que hablar, pero todo cuando lo ponen en un embudo, todo va a la base, que es que mejora la dinámica mitocondrial. ¿Vale? Si mejora la dinámica mitocondrial, y vamos a ir un poco por escala, vamos a saber qué es el concepto de dinámica mitocondrial, que no es más que, a ver, cuando uno nace, nosotros heredamos las mitocondrias por vía materna. Por eso es que hay una teoría que se llama de la EVA mitocondrial. Y esas mitocondrias, pues es como que yo te dé a ti una herencia y te diga, Pablo, invierte, búscate la vida con el dinero que te dejen, ¿no? Y ahí tú serás capaz de hacerlo. Bueno, con esa densidad mitocondrial que me tocó, existen diferentes procesos por los cuales yo digo, en algunos momentos me hace falta de mis mitocondrias que están un poco pequeñitas o algo así, hacer mitocondrias más potentes porque tengo X situación en un órgano, pues ahí voy a hacer un proceso de fusión. En determinados momentos me hace falta dividir mis soldaditos porque necesito hacer una mejor repartición sistémica o algo así, porque además las mitocondrias viajan de un lado de la célula a otra, de una célula a otra, ¿vale? Y lo que hago es dividir las células, un proceso de fisión. Y en esa fisión se activa, que además sirve para heredar material genético mitocondrial a nuevas células. En esa fisión, además de eso, yo voy a detectar fragmentos de mitocondrias disfuncionales. Disfuncional esto me puede llevar a dos cosas. La primera, a que yo no produzco la cantidad adecuada de ATP, que es nuestra moneda de cambio energético, y lo otro es que produzcan demasiados radicales oxidativos que me induzcan más a ese proceso inflamatorio debajo. Por lo tanto, se supone que esas estructuras yo diga, ya no me sirve, pues te voy a eliminar, porque no me estás aportando nada bueno. Por lo tanto, esa capacidad de, de unir, de dividir y a la larga quedarme siempre con mi mejor versión es la dinámica mitocondrial. Dinámica mitocondrial que además está en la base de toda patología o del envejecimiento en sí. Entonces, claro, si yo soy capaz de mejorar de echar a arrancar esa dinámica mitocondrial, ya estoy mejorando absolutamente todo tipo de órgano y todo tipo de patología para partir de ahí. Pero a nivel metabólico, además de lo que hablamos de los receptores de glucosa, de los sensores, del AMPK, del PGC1 alfa y todas esas cosas, tenemos que saber que las mitocondrias son las organelas que viven dentro de las celulitas, que la célula que menos le hace falta puede tener 200 y tanto, y células de alta demanda energética como sistema nervioso central, como aparato cardiovascular, músculo también, en orden de prioridad, pueden tener más de 2.500 mitocondrias y más, sobre todo el cerebro. Entonces, claro, si yo tengo pocas mitocondrias y las que están frisadas, pues ahí viene todo tipo de síntomas añadidos, aunque no llegue a tener un nombre de patología mitocondrial adquirida. Y es en esas mitocondrias donde me tiene que llegar
desde los sustratos metabólicos, sea de la alimentación, los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, menos, pero también, y el oxígeno que respiro. O sea, no basta, volvemos al concepto de los tipos de hipoxia, no basta con que yo me mida y tenga 98% de saturación, claro, eso no es lo que me llega a mi célula, ¿vale? Ya. Por muchas cosas, por muchas trabas en el camino. Igualmente los sustratos energéticos, o sea, se supone que unas mitocondrias sanas pues aprovechen mucho mejor la grasa como sustrato energético porque es un negocio más que redondo, se puede rendir más de ciento y tantos ATP y en determinadas condiciones, sobre todo de ejercicio y otras cosas de más demanda energética, yo tiro de los hidratos de carbono. Que si estoy con un adecuado funcionamiento mitocondrial, o sea, con un metabolismo aeróbico eficiente, voy a rendir 36 ATP. Mira la diferencia, ciento y tanto, 36. O sea, que la grasa es súper eficiente. Pero si estoy en algún grado de disfunción mitocondrial con un metabolismo predominantemente anaeróbico, puedo rendir hasta 2 ATP. 2 ATP. ¿Para qué te da eso? Pues respirar, caminar y para comer. ¿Vale? Yo tengo, y me han llegado por la ley de la serie, entonces, sabes que viene lo repetitivo, me han llegado como 3 pacientes que están con una bolsa cargada de chuches, como hasta con una botella de miel, porque hacen cuadros de hipoglucemia, porque cada 2 por 3 tienen que estar bebiendo algo de hidrato de carbono, azúcar, porque se desmayan. Personas es que están fatal, claro, y Mm. así van con todas las cosas, sensibilidad química múltiple, otras cosas, porque la disfunción mitocondrial tiene que ver en todas las células, también bueno, en todas las patologías. Entonces, claro, si yo soy capaz de activar esa dinámica mitocondrial, pues también estoy activando el metabolismo y también estoy induciendo un concepto que se conoce como flexibilidad metabólica. Y ya sé que lo han hablado en este canal otras veces y demás, pero ¿qué es eso? La capacidad de la célula adaptativa de decir, yo voy a aprovechar la grasa ahora, pero ahora lo que tengo es hidrato de carbono, no pasa nada, aprovecho el hidrato de carbono, o sea, moverme y ser capaz, como si fuera un elástico, de decir, ahora me hace falta esto, ahora me hace falta lo otro. Y eso también lo vamos perdiendo específicamente porque depende de las mitocondrias. Entonces, de ahí, si yo soy capaz de mejorar el metabolismo y dinámica mitocondrial, da igual por el órgano que preguntes, siempre me va a venir bien. ¿Vale? Bueno, te voy a preguntar por un órgano fundamental que además tiene muchas mitocondrias, debería tener muchas mitocondrias y bien funcionales, que es el cerebro. Y ahí, o sea, te dejo hablar desde cómo la hipoxia intermitente, siempre hablamos de esa hipoxia intermitente, no la hipoxia crónica, puede ayudar a la memoria, a la función cognitiva, a prevenir, a evitar el deterioro cognitivo. O sea, claro, a nivel neurológico, pues hay muchísimas funciones. Bueno, hay varias y a lo mejor hasta se me quedan algunas por decir, ¿no? A ver, solamente por el mismo hecho de que aumenta el óxido nítrico, el factor de crecimiento endotelial vascular, la eritropoyetina y todo lo demás, ya me va a inducir una mayor irrigación cerebral. Y eso lleva consigo, primero, a inducir fenómenos de neurogénesis, de formación de nuevas neuronas o de neuroplasticidad, al final, que funcionen mejor y demás. También la hipoxia activa un factor que es el factor el NRF2, que es el factor de transcripción importante que activa genes antioxidantes. Por lo tanto, en uno de lo que cuando buscamos en literatura tiene que ver en la prevención y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer y demás. Al activar la dinámica mitocondrial y el cerebro ser uno de los órganos que más necesitan mitocondria, pues ya estás mejorando el funcionamiento cerebral. Si estás mejorando el sistema nervioso autónomo, y lo hace de varias maneras, activa la expresión de noradrenalina basal. La noradrenalina da placer, da felicidad, que también tiene que ver con otras endorfinas, y ahí tiene que ver con el dolor, la disminución del umbral del dolor y otras cosas también, pero estoy mejorando, o sea, la parte emocional también. Activa la expresión de receptores de serotonina, que también es importante para la felicidad, para ponerle freno a situaciones dopaminérgicas. Activa la expresión de acetilcolina. Activa la expresión del vago ventral, que es el que te ancla en seguridad y demás, porque el vago dorsal es fatal, el vago ventral. Entonces, claro, si yo mejoro todo eso, evidentemente le estoy aportando a mi cerebro lo mismo. Estrategias de prevención, de tratamiento como de recuperación después, por ejemplo, de un infarto cerebral. Hay muchísimos bueno, olvídate la palabra protocolo, porque a mí no me gusta en esto, porque es como que todo el mundo le sirve la misma saya, no puede ser. Pero existen muchísimos estudios que hablan de tanto rehabilitación cardíaca como rehabilitación en un paciente neurológico
con hipoxia intermitente, específicamente por eso, sobre todo después de un infarto cerebral. Un infarto es una arteria que se ocluye y de ahí para allá pasa menos o no pasa sangre. Claro, ¿por qué? Porque yo de base o no me he preparado adecuadamente para formar más circulación colateral y prepararme, pues evidentemente se me bloqueó la entrada. Si no hay una necrosis establecida, ¿no? Y hay una zona que se conoce como zona de penumbra, una zona que se queda como apagada metabólicamente para ver qué le llega, cómo puede revivir, ¿no? Pero es rescatable. Si yo tengo esa zona de penumbra y yo soy capaz de estimular la hipoxia, que me aumente el factor de crecimiento vascular, que me aumente el óxido nítrico, yo voy haciendo esto, formando más redes de pequeños vasos sanguíneos que a la larga me va a hacer llegar la irrigación adecuada a donde me puede estar faltando y recupero zona está un poco atontada o hibernada, ¿vale? Y preventivamente, que es lo que deberíamos hacer todo, pero que no todo el mundo lo apuesta, pues es preparar estos órganos para evitar estas cosas o minimizar el impacto. Has hablado bueno, del aumento de la noradrenalina, incluso de endorfinas, lo que reduciría el dolor. Esto es otra vía justificada de tratamiento para utilizar la hipoxia intermitente, ¿no? En dolor crónico. Sí, sí, lo que pasa es que depende de la causa del dolor crónico, fíjate. Es que mejora tantas cosas que a la larga te puede disminuir la percepción del dolor, como también te puede disminuir la inflamación, que es una de las causas de dolor. Tanto inflamación específica como inflamación sistémica sí te mejora el dolor crónico. Pero yo creo que es un poco que se desprende o derivada de todos los otros efectos que tiene. Uno de los peores defectos de la medicina actual es que intentamos desmembrar o separar las cosas. O sea, debajo de la piel, bueno, y no solo debajo, que la piel también tiene que ver, o sea, es que todo está implicado. O sea, no podemos pensar que en tratar una patología y solamente con un abordaje o que un síntoma o una patología no tiene que ver con otras tantas. Entonces yo creo que sí se mejora muchísimo por todo lo demás, ¿vale? Que es un efecto secundario, pero que se utiliza como tratamiento también de la mejoría tanto de la percepción como del dolor y de la inflamación. Como me has dicho en esta respuesta, que al final mejora un montón de cosas, pero ahora quiero que me digas ¿cuándo no lo utilizarías? ¿Las contraindicaciones o en qué momento hay que prestar más atención? O sea, la seguridad, indicaciones y contraindicaciones que tiene la hipoxia intermitente, más allá de que tú has dicho que siempre hay que medir antes, durante, después del tratamiento. Vale, mira, casi todas las condiciones o las patologías para lo que está indicado, tanto preventivo como de recuperación, viene siendo una contraindicación cuando es agudo, ¿no? Por ejemplo, tienes un infarto, que el infarto es por una lesión, una disminución de la circulación sanguínea o una necrosis, ahí no te puede inducir hipoxia, ¿vale? O te preparo para o te recupero de, pero en ese momento no. O un infarto cerebral o estás con una hipertensión descompensada. Es una indicación para los pacientes hipertensos para disminuir las cifras de hipertensión precisamente porque mejora óxido nítrico, porque vasodilata, para otras cosas, porque mejora el sistema nervioso que te puede impulsar a picos hipertensivos, para cuando estoy descompensada, no. Es un tratamiento para patologías respiratorias, EPOC, asma, otras cosas, pero en crisis agudas, no. ¿Vale? Entonces, casi todo para lo que está indicado cuando está descompensado, no. En el embarazo, mira, el otro día vi una publicación de eso. Respecto a todo el mundo, ¿vale? Y sí es verdad que los rusos, que fue los primeros que inventaron todo este tema de hipoxia, que prácticamente había un departamento de hipoxia por hospital, ¿no? Em, lo utilizan por ejemplo, en los pacientes con preeclampsia, ¿no? Y cuando buscas, sí es verdad que el útero, bueno, la mujer que sufre preeclampsia o eclampsia es un útero con focos de hipoxia o algo así. Entonces, claro, pueden que si tú quieres evitar, o una mujer que tú sabes que puede tener hipertensión en la gestación, porque no sé, porque tiene resistencia insulínica, porque hizo un embarazo previo y una preeclampsia o algo así, la quieres preacondicionar previo al embarazo, se vale, claro. Pero yo en una mujer embarazada, yo no me atrevo a hacer hipoxia, porque que como te decía ahorita, ya el feto vive en una condición hipóxica. Entonces uno no sabe realmente cómo tú puedes repercutir a nivel del feto y con eso no se juega. Como mismo, en el embarazo hay muchísimas limitaciones en usar suplementación, pero porque no hay un grupo que diga, estudié
no sé, la quercetina en este grupo de embarazadas y en esta no. No hay porque realmente es riesgoso. Entonces, en el embarazo, yo no lo hago. En situaciones, por ejemplo, o en condiciones que tú sospeches que exista una condición genética, hay una enfermedad genética que se llama enfermedad de von Hippel-Lindau. El von Hippel-Lindau es un gen que además codifica una enzima que hace posible que contra el factor inducible por la hipoxia llega y actúan en él unas enzimas, pues eso hace que tenga como predilección por acoplarse a este gen de von Hippel-Lindau. Y este cambio conformacional, cuando se une al von Hippel-Lindau, es lo que le hace que sea como que sea más apetecible por el proteosoma para degradarlo. Entonces, si genéticamente tú tienes una condición que sobreexpresa o que altera, perdón, que altera el funcionamiento de este gen, son personas que viven en hipoxia permanente. ¿Vale? Entonces, claro, le vas a hacer un test genético a alguien para ver si tiene un von Hippel-Lindau, que existe el test genético, pero no. Entonces, ¿cómo yo sospecho? Pues mira, es una persona que aunque no sea un paciente oncológico, tiene un potencial oncológico brutal en la familia. También hay familias con vamos a decir, gen oncogénico. O personas que por línea, primera línea, madre o padre, tienen un carcinoma renal de células claras, que es una de las patologías más frecuentes en este von Hippel-Lindau. O que tienen pólipos, o que tienen hemangiomas, que son, eso si es en la piel, son esas manchas rojas, pero también hay hemangiomas hepáticos en otros lugares. Esas personas no, ¿por qué? Porque los hemangiomas, por ejemplo, porque se favorecen por sobreexpresión del factor inducible por la hipoxia, perdón, del factor de crecimiento endotelial vascular. Si sé que papá tuvo, como me pasó con un paciente, y le empecé a averiguar, no, mi padre tuvo un carcinoma de células frágiles, no tengo hipoxia, a no ser que te hagas el test genético y me demuestres que no lo tiene. ¿Vale? Entonces, realmente hay que tener cuidado. O personas que tú ves que son hiperlaxas, que tienen alteraciones del colágeno de base o que tienen un Marfan, un tipo de alteración genética con alteraciones cardiovasculares y demás. ¿Por qué? Porque son patologías que tienen que ver con el colágeno y muchas veces también con sobrepresión del óxido nítrico. Entonces, si esto te aumenta el óxido nítrico, cuidado. Entonces, por eso te digo que para decir o para dar el sí en un tratamiento en patología o en, yo creo que en sentido general, debería tener la opinión de un médico. Porque si tú no sospechas las cosas, puedes hacerla y realmente estás haciendo mal. Evidentemente, en los pacientes oncológicos, yo no lo hago, ¿vale? ¿Por qué? Porque se sabe que sobre todo los tumores sólidos aumentan su crecimiento, metástasis y demás, mientras más hipoxia hay. A ver, cuando todos tenemos células malas, por decirlo así, porque también si nos ponemos a ver eso, ay, si yo tengo células malas y me lo aumenta, todos tenemos células que mutan. Pero ¿de qué depende? De mi capacidad de eliminar esas células malas, pues de la mitocondria también, ¿no? Entonces, preventivamente sí lo estoy haciendo para ser capaz de yo limpiarme. Ahora, cuando ya hay tumores, por muy pequeños que sean establecidos, mientras más se van acumulando esas celulitas malas, el centro se queda hipóxico. ¿Por qué? Porque la circulación dentro de un tumor, los vasos sanguíneos crecen muy tortuosos, muy asimétricos, entonces cuesta que llegue el oxígeno adecuadamente, ¿vale? Entonces, ¿cómo en esas personas yo voy a inducir más hipoxia? No tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Entonces, en esos pacientes es otro grupo donde se utiliza 100% cámara hiperbárica, porque te voy a hacer llegar ahí adentro ese oxígeno 100% y destruye células tumorales. Pero también hay un poco que, bueno, que manejarlo, pero los oncológicos yo no lo utilizo. En pacientes, a ver, por ejemplo, las enzimas que son capaces de que uno degrade el factor inducible por la hipoxia son enzimas que dependen del hierro y de la vitamina C, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que le tengo que poner vitamina C endovenosa o que le tengo que quelar hierro porque tiene una intoxicación, tiene un hierro elevado, una ferritina elevada, pues no pierdes el tiempo en hacer la hipoxia intermitente porque está contrarrestando el efecto, Claro. ¿no? O en pacientes que sabes que tienen una arritmia, cuidado, porque yo con el tratamiento busco efectos a mediano y largo plazo de la hipoxia intermitente, pero primero tengo que pasar por los efectos agudos. Y los efectos agudos son aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial. ¿Vale? Entonces, si yo tengo una arritmia, por lo menos monitoriza lo que de hecho el test inicial que te hablé ahorita debe ser monitorizado.
O en pacientes que tienen un dispositivo automático implantable, un DAI, que es para disparar corriente eléctrica si tienes una arritmia, pues controla cuánto le puede aumentar la frecuencia cardíaca esa hipoxia. Realmente tú tienes que respetar, irte bien por debajo del límite de disparo, porque si no, puedes inducirlo. Entonces, hay pacientes que realmente hay que tener cuidado. Ujú. Bueno, pues dicho queda esta parte, yo poco puedo añadir aquí. ¿Quieres, no sé si te queda por añadir algo que te quede por ahí en cuanto a la hipoxia, al tratamiento, bueno, a lo que quieras? Si no, yo tiro con las preguntas para ir cerrando el episodio, así que No, te dejo. a ver, hay muchísimo más que hablar, evidentemente, del órgano del sistema que preguntes, hay Ujú, beneficios y hay estudios. Aparato cardiovascular, el neurológico ya lo vimos, a nivel del metabolismo, en el deporte, en la ginecología, sobre todo en esos úteros con hiperpolimenorrea, sangrados, dolores, se utiliza mucho. En la anemia, evidentemente, el sistema hemolifopoyético y demás. Y en función de los tratamientos, ahorita te decía, a mí no me gusta la palabra protocolo, porque es como que si tú vienes a hipoxia, acóplate ahí, te pongo la máscara de Doppler, te pongo este programa y ya está. No, para eso es el pensamiento médico, para eso está el test de valoración inicial y después programar las sesiones. Yo no tengo un paciente que sea igual a otro, o al menos que comience igual al otro, aunque lo quiera llevar a un límite. Y una de las primeras cosas que hay que ver es cómo tú alternas o sea, los minutos de hipoxia con los minutos de hiperoxia, ¿vale? ujú. Generalmente esto depende del dispositivo médico el dispositivo el simulador de hipoxia que tú tengas, si alterna en normoxia o si alterna en hiperoxia. Si lo alternas en normoxia, los tiempos deben ser iguales. 5 minutos de hipoxia, 5 minutos de hiperoxia. O de normoxia, en este caso, perdóname, normoxia. Si tienes un dispositivo que utiliza hiperoxia, los tiempos se acortan, porque yo te estoy viabilizando todo, te estoy dando oxígeno, se supone que antes de tiempo tú te recuperes. Entonces, si es en reposo, deben ser 5 minutos de hipoxia con 3 minutos de hiperoxia, es suficiente. Y ya, si lo estás haciendo en ejercicio, pues casi siempre llegamos a un nivel bastante más extremo, evidentemente no desde el inicio. Yo la mayoría de los pacientes que tengo ahora lo tengo en 5 minutos de hipoxia y 1 minuto de hiperoxia. Suficiente, porque te has preparado tanto, incluso en ejercicio, que nada más te enseña el oxígeno ¡pum! Y recuperan la saturación. Entonces de ahí depende si lo vas a hacer en reposo o si lo vas a hacer en ejercicio. El reposo es sentarte plácidamente, incluso se puede hasta beneficiar con otras técnicas de relajación, de que si te pones un dispositivo de mejora de la circulación tipo BEMER, otras cosas se pueden mejorar, ¿vale? Y en ejercicio, pues entonces, ¿cuál es el objetivo de hacerlo en ejercicio? ¿Es tú rendirme lo mismo que me vas a rendir en un gimnasio? No. O sea, quien me va a guiar a mí en efecto del tratamiento es como tú vas a desaturar, ¿vale? Porque realmente a lo mejor la persona me dice, pero si aquí yo estoy haciendo, no estoy haciendo nada con respecto a lo que hice ayer en el gimnasio y quiero que te compares, porque si haces lo mismo que hiciste ayer, vas a llegar a 60 de saturación y te me mueres, ¿vale? Entonces, es poco a poco, es para potenciar esos efectos de la hipoxia y aprovechar todo lo que desencadena y enviarlo a los músculos, porque cuando tú estás haciendo ejercicio, tú tienes más demanda periférica, o sea, tus músculos te están ejercitando y sobre todo lo hacemos entrenando miembros inferiores, que son los más potentes, ¿no? Tú estás demandando más circulación sanguínea y demás. Y en esa demanda va cargada de todo lo que desencadena la hipoxia. Por lo tanto, es muchísimo más efectivo, ¿vale? Y lo otro importante que quiero decir antes de terminar es por lo que empezamos, por la hormesis, ¿vale? O sea, hay reconocidos unos rangos horméticos del tratamiento con hipoxia. Y realmente es un rango bastante amplio. O sea, de 75 a 85. Es como si yo te dijera, Pablo, ¿qué quieres ganar? ¿Salario mínimo o quieres ganar 6.000 euros al mes? ¿Vale? Como decirte, ¿para dónde me voy? Si es un rango bastante amplio. Entonces, realmente todo depende. Todo depende de el objetivo que tengas. O sea, no es lo mismo un atleta que un paciente con una enfermedad. Depende de la situación basal del paciente y depende de que si acabas de comenzar el tratamiento o no, ¿vale? Si yo tengo un paciente que sé que de base tiene una disfunción mitocondrial fatal, que incluso son pacientes que tú sabes que se cansan, que no rinden energéticamente, que tienen unas enfermedades tipo eh, sensibilidad química múltiple y demás, posiblemente en 92, en 90 ya tú estás siendo efectivo, fíjate. Aunque tú después quieras decirle, cuando lleves tantas sesiones, a lo mejor te bajo a 88, no lo sé, pero no necesitas ni llegar a ese rango de saturación de 85 para ser efectivo, ¿vale? Evidentemente todo es progresivo.
Si yo quiero la mayoría de las patologías, yo las comienzo por 85%. Es verdad que, por suerte, cuento con un simulador de hipoxia, que a día de hoy hay más simuladores buenísimos, pero a día de hoy es el único equipo médico. Los demás estarán en papeles, justamente, pero reconoce cuando la persona se va acercando a lo que tú programaste y por diferentes técnicas, pues te puede ir dando algunos chutes de hiperoxia para intentar normalizar, pero no cuenta con todas las variaciones interindividuales de la persona. Por eso hay que estar ahí al lado. Entonces, muchas veces hay que estar, sobre todo en ejercicio, diciendo aumenta, disminuye, para, respira, para mantenernos en ese rango de saturación. Ahora, si yo voy a entrenar a un deportista, 80%, perfectamente. Si es un deportista que nunca ha entrenado en altitud, te comienzo por 85, pero después te voy bajando la saturación. Aunque sea un paciente con una patología, si me llevas entrenando X tiempo a 85%, va a llegar el momento de que si tú me hacías 5 minutos de hipoxia y 3 de hiperoxia, va a llegar el momento que no me vas a bajar la saturación. Y eso quiere decir o que te tengo que hacer más ejercicio, más demanda, o que te tengo que subir en altitud, o que te tengo que bajar la saturación, porque tú te has adaptado. ¿Verdad? Entonces tampoco vale el concepto de que siempre tiene que ser una misma saturación, porque llega el momento que tú te adaptas a eso. Entonces, si mantengo toda la vida así o todo un tiempo así, tampoco te estoy favoreciendo la hormesis. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto te va viendo, tú te vas dando cuenta, a veces yo hago las cosas y la gente me pregunta, ¿y cómo? Yo, no me preguntes mucho, pero yo sé que a este le va a pasar esto, sé que va a bajar, me adelanto un poco cuando va a bajar la saturación, con otro le tengo que decir que empiece porque ya sé cómo vamos, ¿vale? Pero realmente es algo bonito de vivir, es algo que las personas, una misma persona te dando resultados diferentes todos los días, porque eso depende de cómo tú estés a nivel sistémico, el metabolismo, otras cosas, pero es un tratamiento que se desestima mucho, perdona, en el mundo médico, con todos los beneficios. Mm. Sí, bueno, al final lo que has estado hablando es la personalización, bueno, la medicina de precisión, ¿verdad? Totalmente. Que Totalmente. hablamos de la hipoxia, pero que puede ser para cualquier tipo de tratamiento, que tienes que ajustarle a Para la todo, persona. para todo, para todo. Si alguien que esté escuchando, que ha llegado hasta aquí, porque le ha interesado mucho y quiere hacer este tratamiento contigo, tienes consulta, no te puede encontrar, tienes huecos, así que no te llamen porque no tienes más, no quieres Bueno, más pacientes. no, bueno, mira, realmente yo estoy presencial en Tenerife. Trabajo en la clínica Celmedic. Aquí hago bastantes sesiones. Bueno, si me ven en redes, yo hace unos días me preguntaba, ¿tú nada más que haces hipoxia? No, no, yo veo todo tipo de pacientes, ¿no? Y yo siempre le digo a las personas, nosotros somos una clínica especializada en todo y en nada. ¿Por qué? Porque nos vienen los pacientes con infinidad de síntomas sin tener una patología o con patología crónica, esta de que te vas por todos los especialistas y no dan contigo. Por lo tanto, es cuestión de lo que se ha sumado en el tiempo y cuestión de ser multifactorial. Atendemos de todo tipo de pacientes. Si es verdad que si por mi perfil y mi formación me ven más pacientes de índole metabólico, de perfil de riesgo cardiovascular, verdaderamente tengo la agenda bastante llenita de tratamiento con hipoxia. Ahora vamos a comenzar a hacer estudios del metabolismo en ejercicio para calcular zonas de entrenamiento, calorimetría en reposo, o sea, la agenda sí, pero bueno, por oportunidad siempre hay. Vemos pacientes online, que lamentablemente, pues ahí ya no puedo ofrecer este tipo de tratamiento, aunque en algunos casos, como mismo se hace con el deporte, pues se pueden acompañar algunas sesiones de entrenamiento online. Bueno, sí, tengo una propuesta de una paciente que se hizo un tratamiento presencial aquí y quiere que se lo haga online después para no tener que venir de Barcelona aquí, pero realmente lo lógico es que sea presencial. Que hemos tenido pacientes que han venido a hacer el tour en Tenerife de 3 meses, a hacerse sesiones de hipoxia y de otras cosas, ¿no? Pero realmente, bueno, pues también tengo quizás a lugares donde yo pueda decir, te hago el test de valoración inicial, puedes ir con esto a otro lugar donde se hace hipoxia, pero bueno, ya no depende de mí cómo te lo hagan ni otra cosa, ¿sabes? Mm, claro. Bueno, siempre me gusta que los que pasan por aquí pues nos dejen algún recurso, artículo, libro, bueno, lo que sea que a ti te haya servido y que quieras compartir. Ujú. Mira, yo te voy a resumir.
Cuando nosotros en la clínica le vendieron el equipo, te dije que era directamente en Alemania. Bueno, pues literalmente estuve un tiempo durmiendo bastante poco y buscándome la vida, literalmente estudiando, 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 porque, bueno, pues uno de los errores a veces que se cometen es que no tienes una preparación adecuada cuando compras un equipo de este tipo, ¿no? Y después, bueno, pues fui a hacer formación específica en la ESCAR y por aquí en la está. Y ahí la ICCP, que es la Sociedad de Aplicación Clínica del Hipoxia Intermitente, Metabolismo y demás. eh, Buscas en artículos de PubMed y hay muchísima información científica de verdad, con estudios avalados. Pero yo, eh, sinceramente, para leer, o sea, cuando tú lees, y eso me ha pasado en todas las formaciones que he hecho, incluso en el máster de aquí de la CESAP, que tuve más ventaja porque igual estaba trabajando en la clínica y demás, lo mismo estudiar algo online y estar después imaginando, enlazando las cosas, pero hasta que tú no te enfrentas a hacer las cosas y ves la respuesta individual de cada persona y no solo eres capaz de decir la hipoxia, o sea, los conocimientos de hipoxia, sino ir engranando todo lo que sabes de lo que hablamos ahorita, de todo lo que puede influir de hipoxia basal, que es inflamación, que sí esto, que es. O sea, hasta que tú no armes todo ese muñeco en ti, no eres capaz de decir, pues yo soy capaz de manejar un tratamiento con hipoxia. ¿Vale? Es así, en todo, no en esto, ¿eh? En todo. Yo creo que la experiencia un poco te da la capacidad de tú enfrentarte a los pacientes después. Pero sí es verdad que, bueno, pues estas formaciones de quizás después cuando edites el vídeo o algo así o lo pongas en información, pues se pueden poner, porque realmente Mm. son formaciones que te ubican un poco en el contexto de dónde salió, de cómo se puede hacer, de ver diferentes dispositivos o simuladores de hipoxia, porque eso es importante también, que tú saber con cuál te mueves mejor, cuál te puede servir a ti, porque también, por ejemplo, si tú eres un entrenador deportivo y tú vas a trabajar en algunos entrenamientos a deportistas, o sea, a ti no te vale pagar 4 veces el precio de un dispositivo, un simulador de hipoxia por ser un equipo médico si tú no eres médico, ¿vale? No sé si me entienden. Sí, Claro. son diferencias de cosas. Como a mí no me sirve un dispositivo que no sea médico. ¿Vale? Entonces depende. Si es algún dispositivo más sencillo, pero tú vas a hacer una actividad más sencilla, bueno, pues puedes un poco valorar otros precios que también existen, pero es importante conocerlo, cómo funcionan, con cuál me siento mejor. Y eso realmente en el curso está bastante bien. En el máster, por ejemplo, aquí de la CESAP, este año se añadió un módulo de hipoxia que lo di yo, que también pues habla un poco de todos los beneficios, de todos los sistemas, se explica bien la fisiología, bueno, y evidentemente pues a medida que surjan las oportunidades y me han contactado personas para hacer una formación individual, o sea, one to one, de decir, explícame, pero lo hago, pero enséñame, bueno, pues también estoy abierta a esas posibilidades, pero realmente lleva a estudiarlo e integrarlo, no aprenderte las cosas de memoria porque es que no te va a salir igual en ningún. Bueno, pues luego eso, me pasas estos recursos, estas formaciones y dejamos enlaces y bueno, que quiera investigar un poco más, pues ahí se Claro. puede meter. Y la última pregunta, ¿qué es la salud para ti en una frase? ¿Qué es la salud para mí en una frase? Bueno, eh, no sé si la frase la puedo hacer demasiado larga o lo puedo resumir en una palabra, fíjate. Yo creo que para mí la base de la salud, y es siempre lo que he querido, bueno, desde que soy médico, lo que pretendo de la salud es prevenir. Yo siempre apuesto, y no quiere decir, los protocolos de urgencia, no, no. Yo me formé en urgencia, en una sala de infartos y de cosas. No. Pero si tú eres capaz de prevenir desde joven, pues evidentemente muchísimos menos personas te van a llegar a un servicio de urgencia. O si te llegan a los 60, a lo mejor esa persona si iba a prevenir te llegó a los 90. Oye, ya no nos vamos a morir. Vamos a partir de ahí, ¿no? Pero eso se trata de calidad de vida, de lo que yo pueda ser capaz, y es lo que se habla de todas las teorías, no de antienvejecimiento, a mí no me gusta esa palabra, sino de envejecimiento saludable. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser capaz de prepararme para eso. O sea, para mí, realmente, si voy a apostar por algo en la salud, es la prevención. ¿Vale? Y ya, hombre, si puedo ser un poco más larga, yo creo que la salud se trata de,
de apostar por ti, o sea, cuidarte en sentido general para ser feliz también, ¿vale? Yo odio los patrones rígidos y cada vez que veo entrar a la consulta un paciente que me dice, yo como todos los días a las 9:05, me acuesto todos los días a las 9:55, hago conductas totalmente rígidas, aunque esté haciendo cosas buenas y que estén descritas en todos los lugares, no eres una persona a la busca. Pero hay algo en tu patrón neurológico que te lleva a estar a no ser feliz, literalmente. Entonces, la vida hay que disfrutarla y hay que disfrutarla cuidándose, ¿no? Evidentemente. Pero yo creo que uno buscando un equilibrio, y siempre le doy importancia al sistema nervioso, buscando un equilibrio en la vida, eres capaz de evitar enfermedades, de aplazarlas si las tienes, de que si te dicen, te quedan 2 meses de vida, duras 10 años y te mueres de otra cosa, ¿vale? Yo he visto pacientes oncológicos diagnosticarle 2 meses de vida, por ejemplo, la madre de uno de los mejores amigos de mi esposo, y duró 10 años. Y he visto otros que le han dicho, no, de esto no te vas a morir, y dura 2 meses, porque caen en depresiones fatales. ¿Vale? Entonces, es fundamental tener un equilibrio bueno, sí, cuidarte, ser preventivo, hacer tratamiento si hace falta, todas las cosas, pero disfrutar y ser feliz. Sí, la rigidez, eh, fíjate, yo creo que es lo peor para una patología, si no se puede decir que directamente es la patología. Es la patología. Exacto, exacto, es la patología. O sea, si tú llevas por lo que sea una dieta súper estricta, si llevas un patrón, un cambio, o llevas una etapa de tu vida que te digo, oye Pablo, 2 meses intensivos, porque si no, no soy capaz de resetearte las cosas. Está bien, pero esos patrones por año, de que tengo que comer todos los días lo mismo, de que fatal, fatal. Sí, Primero, porque no estamos hechos para eso. Si nos remontamos a cuando surgió el hombre, en general la humanidad, ni comían lo mismo, esta es la base de la diversidad bacteriana, ni o sea, bueno, te acostabas de decir cuando anochecía, pero o sea, era un patrón de lo que venía. O sea, de comer por temporada, de para pasar frío, ahora hago calor, ahora hago esto. Entonces, si queremos reducirlo todo a un patrón que siempre esté armónico, detrás de lo siempre armónico, tampoco estás haciendo hermesis. ¿Eh? Entonces, hay que ser un poco flexible en la vida. sí, ha salido muchas veces con muchos invitados la palabra esa, la palabra flexibilidad, por un lado, por otro, pero y cuando pregunto por la salud, ¿no? Y claro, y hoy yo creo que más importancia todavía hablando de hormesis, que no es más que eso, que adaptación, ser flexible a todos los patrones rígidos, incluido el intentar hacerlo todo perfecto, eso es un patrón rígido, por lo tanto también vas a enfermar Es que la y perfección ya no está. existe y por ahí tienes que partir. Ya, ¿vale? Pero yo, bueno, es lo que les recomiendo a mis pacientes. A veces, yo no sé si hay alguien que sale decepcionado de la consulta porque la doctora no le mandó una dieta cetogénica, no sé qué. Y yo, no me llevas. ¿Quién te dijo que no puedes comer hidratos de carbono? A no ser que seas un paciente oncológico, que seas un paciente. Pero ¿quién dijo que las personas no pueden comer un hidrato de carbono? Es que forma parte del rendimiento también. La conducta demasiado restrictiva, demasiado un poco egoísta contigo mismo, nunca paran en nada bueno. Así es. Pues nada, Jaime, muchas gracias ¿No? por esta Pero clase magistral. gracias. Bueno, intento siempre ser lo menos tecnicista posible, porque repito, lo que me interesa es que las personas entiendan lo que hablo, ¿vale? Y que sepan que existen otro tipo de estrategias que se pueden hacer sin necesidad de estar enfermo, pero igualmente estoy abierta en redes a que si quieren hacer una pregunta o algo así específico, pues me sirve para tal patología que tengo. Igual, estoy abierta a responder. Perfecto. Gracias de nuevo por darle, bueno, voz a este tipo de abordaje y por invitarme, claro. Gracias. Nos vemos en siguiente episodio. Salud.